En el brico de hoy vamos a sustituir un disco de freno. Vamos a ver qué procesos hay que llevar, aunque es muy simple, pero hay que tener unas pequeñas precauciones y vamos a ver las razones o motivos por los que es necesario cambiarlo. El primero y más evidente es por desgaste. Al igual que las pastillas de freno se van desgastando, el disco de freno poco a poco se va desgastando. En el manual nos indica el espesor mínimo que debe de tener el disco. Otro motivo por lo que es necesario sustituirlo es un por desgaste irregular. Veis aquí estas líneas, estas marcas, bueno, pues en este caso no son muy profundas, aunque si paso el dedo así se nota como una ondulación de esta manera, Entonces es un motivo de desgaste, incluso podemos llegar a ver hasta surcos muy profundos. Otro motivo por cambio es por rotura. Se nos puede abrir una grieta y se nos puede partir el disco. Eso normalmente suele ser por un golpe. Y en mi caso, y que suele ser más habitual, es una deformación. Yo cuando aprieto la maneta, hago fuerza, noto como unas pulsaciones en la propia maneta. Y son tan fuertes que incluso la moto me llega a frenar como a trompicones. Ese motivo, la ondulación del disco es en este sentido. Por ello, vamos a ver qué proceso vamos a llevar para sustituirlo y ciertas precauciones. Lo primero, es obvio, es desmontar la rueda de la moto. Ya os hice un brico sobre ese punto, así que nos saltamos ese paso. Apoyaremos firmemente la rueda en el suelo. Yo he usado otro neumático para que nuestra llanta, si tuviese dos discos de freno, el disco que esté en la parte inferior no toca en el suelo, sobre todo a la hora de montar el nuevo, no lo vayamos a doblar. Otra cosa a tener en cuenta son los tornillos. Normalmente son de Allen. En este caso lleva 6. Pero en especial y para este trabajo deberemos usar una llave de calidad para no dañar la cabeza de los tornillos. Por dos razones, porque si dañamos la cabeza de los tornillos tendremos que poner uno nuevo y en este caso valen 12 euros cada uno. Además, al llevar fijador de rosca nos dará la sensación de que el tornillo está pasado y nos va a costar un montón. En este caso yo voy a usar una llave de impacto. Mira, ese ha costado un poquito. Y lo que os digo, el tornillo tiene fijador. Quitamos los tornillos y extraemos el disco viejo, así de simple. ¿Veis? Esta parte azul es el fijador de roscas. Cuando lo montemos el disco nuevo tendremos que poner fijador de roscas en el tornillo. El tornillo no es más que un tornillo de métrica 8, pero este tornillo, en vez de trabajar a tracción, trabaja a cizallamiento. O sea que se tiene que comer toda nuestra frenada. A la hora de poner el disco nuevo nos tenemos que fijar en dos cosas. Primero, si tiene sentido de giro. En este caso no lo tiene. Da igual ponerle así que ponerle así. Concretamente le voy a poner de este lado porque el anterior, si os fijáis, estos remaches son diferentes por este lado que por este. Y esta era la parte exterior. Pero si te indica
cuál es la parte de fuera o la de dentro, hay que respetarla, o el sentido de giro. Hay que tener precaución al utilizarlo. Vamos a intentar evitar de coger sobre la superficie de frenado. Yo estoy cogiendo, como veis, de la parte interior. Le vamos a dar una limpieza con líquido de frenos, con limpiador de frenos. Precisamente esta es su función principal. Limpiar los frenos de grasa, ya sea grasa de almacenamiento o grasa que toquemos. Al volver a poner los tornillos, les echaremos un poquito de fijador y los roscaremos a mano. Por ejemplo, ese no entra más a mano porque el fijador de roscas que tiene me impide roscarle totalmente, pero al haber cogido rosca es más que suficiente. Importante que rosque la mano para no estropear la rosca. Haremos un primer apriete a mano, apuntándoles a mano para que coja toda la rosca. Voy a respetar ya de paso el sentido de giro. Mirad cómo el sellador de roscas hace que me cueste sacarlo y meterlo. Eso, dentro de lo malo, es buena señal, porque si cuesta meterlo es que cuesta sacarlo. Vamos para adelante, para atrás. Una vez apuntado a mano, apretamos los tornillos a su par, en este caso 23 Nm. Y tal como indica el manual, lo haremos en cruz. Una vez apretado todos, un último repaso. Importante meter muy bien la llave para que no se nos vaya y estropeemos la cabeza. Porque al fin y al cabo el problema no es el precio del tornillo, el problema es sacarlos, que tiene fijador de tornillos y cuesta muchísimo. Os podéis cargar hasta la llanta. Por eso hay que tener especial precaución y utilizar una herramienta de calidad para este trabajo concretamente. Porque si metemos mal la llave, la metemos un poquito y se nos va, redondearemos la cabeza y no haremos vida del tornillo ya. El disco está montado, el disco está apretado. Ahora lo que vamos a hacer, dar la última pasada con limpiafrenos, porque hemos podido tocar el disco y mancharlo de grasa. Luego montaremos el neumático en la moto, de eso también tenéis brico, así que ese paso menos alto. Y una precaución, cuando vayamos a rodar con la moto, las primeras frenadas extremaremos mucho la conducción, ya que hasta que la pastilla se asiente sobre el disco, a lo mejor al principio no tenemos suficiente potencia de frenada. Así que lo que haremos es rodar un poquito con la moto, apretar un poquito la maneta para que roce, soltar un poquito, roce, soltar, sin llegar a frenar. Una frenada más fuerte, poco a poco. Y en unos 50-80 kilómetros ya deberíamos de tener una frenada completa. Otra pregunta que alguno a lo mejor me hace: ¿es necesario cambiar las pastillas de freno a la vez que el disco? No es imprescindible, pero sí es cierto que si las pastillas ya las tenéis con un desgaste evidente, yo os recomendaría que las cambiaseis. Igual que no se cambia el disco cuando cambia las pastillas, no se cambian las pastillas cuando se cambia el disco, si las pastillas están en buen estado, claro. Y nada, una vez acabado
de apretar, montamos el neumático en la moto y a correr. Bien, como veis, vengo de hacer el rodaje y unos apuntes os quiero decir. Los primeros 2 kilómetros después de haber montado, la moto no frena prácticamente nada. O sea, hay que tener un cuidado muy especial. Después, llegados a partir del kilómetro 5, entre el 5 y el 20, ya la moto empieza a dar confianza al frenado. Yo, recordad, he hecho el rodaje y en carretera lo que he ido es apretando un poquito la maneta para que el disco y las pastillas se acoplen. A partir del kilómetro 50 la moto frena perfectamente, ya como siempre, incluso mejor, porque ahora el recorrido de la maneta es más pequeño cuando empieza a hacer el mordiente de la pinza, con lo cual hemos ganado en efectividad.